7 de la mañana, 39 minutos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Alcalde, buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Bueno, alcalde, primero que todo, seguimos solidarizándonos con su ciudad. Sabemos que estos momentos no son fáciles. Hemos estado conversando con usted, hemos estado registrando lo que está sucediendo allí en la capital del Valle del Cauca y quisiera que primero nos cuente cómo avanzan las labores que ustedes están liderando. Sabemos que todavía hay algunas personas que están reportadas como desaparecidas y que siguen los trabajos y el esfuerzo que ustedes están haciendo por atender a tantas personas afectadas por la emergencia. Actualícenos sobre la situación. Con mucho gusto, pues efectivamente el saldo final de personas rescatadas de este terremoto es 88 personas. Ya tenemos 140 personas que perdieron la vida en el terremoto. Actualmente estamos recuperando las últimas dos víctimas y yo quisiera resaltar la gran labor de los rescatistas estas últimas 48 horas. Hace 48 horas teníamos 19 víctimas aún. Esa sigue siendo la prioridad. Estoy yendo al PMU en este momento. Yo tengo la esperanza de que ya hoy podamos haber rescatado a todas las víctimas y que podamos continuar con el proceso de recuperación. También ya de manera simultánea tenemos equipos haciendo el registro único de los damnificados. Ya tenemos 13,000 familias que han sido registradas y estamos haciendo un barrido con un grupo de ingenieros y un grupo especializado de la Secretaría de Vivienda, revisando pues son 7,600 inmuebles de los cuales recibimos reportes de algún tipo de daño. Ya hemos revisado más de 1,000 de estos inmuebles. Tenemos 400 marcados como de interés, es decir, que tienen daños graves o muy graves. Entre esos, pues, entre los que han colapsado, semicolapsado y que tienen aparentes daños estructurales, estamos hablando de 400. De estos, varios tendrán que ser demolidos. Sí. Al momento la cifra segura que tenemos es 14. Sí, por supuesto, y eso es lo más importante, las personas y nuestras condolencias para tantas familias que perdieron a sus seres queridos. Pero, alcalde, a medida que van pasando los días, pues empieza a hacer un análisis y a tener una mirada frente a qué se pudo hacer mejor, cómo podemos estar preparados para que el día que ojalá no se repita, pero si llegara a ocurrir una nueva emergencia como esta, pues haya una respuesta en la cual se garantice eso, justamente, proteger las vidas. Y por eso lo hemos llamado, porque usted está haciendo una denuncia que es bastante preocupante sobre construcciones que eran pues relativamente recientes, que fueron construidas hace poco tiempo, pero que terminaron colapsando o viéndose afectadas durante el terremoto del pasado 10 de agosto. Puntualmente, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? No, simplemente lo que yo he dicho. Evidentemente esto fue algo muy doloroso, muy costoso. Se murieron 140 personas. Yo sí quiero aclarar que la respuesta de los equipos de rescate de Cali fue excepcional. Eso no lo estoy, y de Colombia, eso no lo digo yo. Todos los internacionales, todos los rescatistas estaban sorprendidos con el orden del rescate, sorprendidos además con la cantidad, no solo la cantidad de voluntarios, sino cómo se logró articular rápidamente a los voluntarios con los equipos de rescate. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso hay que hacer ese reconocimiento. Evidentemente, la zona de afectación más grave en Cali son las comunas 19 y 17. Los principales víctimas, ya sea pues de muerte o de edificios que fueron afectados, son en su mayoría edificios de estratos 3 y 4, también de estrato 5. Primero, que se queda en evidencia que en Colombia no existen programas de apoyo para la clase media colombiana. Sobre todo lo vemos en este momento. Por eso desde Cali queremos plantear un plan de recuperación que ojalá se pueda prolongar como una especie de apoyo, pues, para seguir fortaleciendo la clase media colombiana. Pero también muchos de estos edificios pues son relativamente recientes. Nosotros por eso vamos a entrar con dos equipos de peritaje para hacer el análisis, para entender qué fue lo que ocurrió. Si lo que ocurrió son, por ejemplo, temas del suelo, donde se ha construido, si hubo problemas con los códigos antisísmicos, o si en algún caso
llegó a haber una situación donde no se utilizaron los materiales que eran o no se cumplió, pues entonces ahí ya procederemos a tomar acción. Esto va de la mano, alcalde, que la ciudad está en una transición frente a un plan de ordenamiento territorial en una ciudad como Cali que ha crecido en extremos irregularmente, en su ladera, en su zona oriental, en ver cómo hay unos estratos muy cercanos, muy pegados en algunos sectores y construcciones de diferente tipo en algunas zonas. En ese aspecto, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo va ese proceso? Porque debería estar ya en marcha para que, como decía Marcela, no nos vuelva a ocurrir. Digamos que evidentemente se va a analizar la situación de riesgo de toda Cali, pero resalto que el 95 o el 90% de los daños fueron en las comunas 19 y la comuna 17, que son dos comunas de clase media y de clase media alta. Entonces, ahí también por eso queremos entrar a evaluar a ver qué ocurrió. Evidentemente hay algunos edificios que fueron construidos antes de 1984, que es la primera vez que se puso un código antisísmico en Cali. Varios de esos se vieron afectados. Luego otra vez en el 2000, en 1998 y en el 2006 o el 2016. Entonces, ahí estamos entrando a evaluar para ver primero los edificios que hoy tenemos, entender qué fue lo que ocurrió. Y lo otro, a partir de eso, pues se pueden hacer sugerencias para el código antisísmico. Y evidentemente, pues nosotros como parte de la reconstrucción que estamos planteando, que le planteamos hace algunos días al presidente, yo primero quiero celebrar de nuevo el apoyo del gobierno nacional. Nos han apoyado con rescatistas, nos apoyaron con fuerza pública, no tuvimos un solo día de violencia en Cali después de esta tragedia, pero también todo lo que hemos venido trabajando con el gobierno, por ejemplo, en materia de la emergencia económica. Ya ayer se declaró la emergencia económica, se va a conformar el Fondo Milagro, y lo que nosotros planteamos es que en ese Fondo Milagro, que es inspirado en el FOREC, para recuperar a Cali, eso tiene un costo de 10 billones de pesos. Parte del costo, Darío, es justamente para volver la ciudad más resiliente. Aquí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, para fortalecer toda la infraestructura pública. Cali tiene 338 colegios y cerca de 260 se vieron afectados por el sismo. Cali tiene las 4 estaciones de policía más grandes de la ciudad, se vieron afectadas por el sismo. 4 de las 11 estaciones de bomberos se vieron afectadas por el sismo. Entonces, aquí y también infraestructura crítica, pues hay que fortalecerla, como las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales. Entonces, digamos que lo que menciona Darío de cómo nos vamos a preparar para el futuro, eso está previsto justamente en toda esta recuperación y reconstrucción de Cali. Alcalde, una de las cifras más difíciles de consolidar en una tragedia como esta es la de desaparecidos, porque muchas veces es personas que están incomunicadas, otras, y por eso hemos visto como no contradicciones, sino cifras diferentes entre los registros oficiales que se llevan. En el caso de Cali, ¿esa cifra de desaparecidos ustedes ya la tienen completamente consolidada? Esa cifra, lo que pasa es que normalmente cuando ocurre una tragedia de estas, mucha gente al principio empieza a llamar a reportar a sus amigos o familiares como desaparecidos en medio de la confusión, por así decirlo, pero que luego aparecen y no reportan que ya aparecieron. Entonces, y esas listas pueden llegar a la Cruz Roja o pueden llegar a la línea 119 o a la policía. Entonces, en el proceso de conciliación de la lista, pues eso se va depurando. Lo que sí sabemos con certeza es que hay 2 víctimas aún por recuperar y yo espero que hoy ya estén recuperadas. Alcalde, yo tuve la posibilidad de estar allí en su ciudad, en Cali, y ver semejante tragedia, y me llamaba la atención una cosa. Hay, claramente usted lo decía, una afectación muy grande en la clase media, pero también en los adultos mayores. No sé si sea también en mucha población ya que pues depende exclusivamente o de una pensión o de una ayuda familiar, de ese apartamento donde vivía y ya no puede volver. Y hay muchas denuncias de abusos en los arriendos. ¿Usted qué está haciendo o qué se puede hacer para evitar ese abuso? Pues en cuanto al abuso en los arriendos, eso es uno de los pedidos que le hemos hecho al gobierno nacional, ya en el marco
de la emergencia económica, ellos pueden congelar los arrendamientos en Cali. Eso es lo que estamos pidiendo, justamente porque se han ido multiplicando en varios lugares. Lo segundo, lo que yo decía antes, esto es una tragedia que ha golpeado sobre todo a la clase media caleña. Esa clase media caleña puede ser una clase media adulta que todavía está trabajando. Aquí hay unas situaciones además que son muy trágicas. Puede ser que una familia o una persona haya sobrevivido, pero perdieron su patrimonio, perdieron todo su apartamento, perdieron su vivienda, y quizás ahí tenían los ahorros de su vida. Hay casos, por ejemplo, de una familia donde la mamá y el niño sobrevivieron, pero el papá murió y el papá era el que trabajaba, el que mantenía la familia, y entonces ahorita cómo vamos a ayudarle como sociedad a esa señora y a su hijo. Entonces, y aquí también hay otro tema, y es que para muchas personas que vieron perder su patrimonio, eso también es un golpe mortal para muchas personas si no los atendemos debidamente. Entonces, hay que ver, porque es posible que hayan tenido el apartamento asegurado, pero quizás el apartamento no va a alcanzar para comprar un apartamento nuevo. Y ahí también tenemos que revisar el tema de los subsidios de vivienda. Actualmente en Colombia los subsidios de vivienda son solo hasta personas que ganan 4 salarios mínimos. ¿Y qué pasa si ganan 5? ¿Y qué pasa si ganan 6? ¿O qué pasa si ganan 7 pero lo perdieron todo y además tienen una deuda o quién sabe qué? Entonces ese es el tipo, por eso yo creo que esta crisis que ha ocurrido en Cali, pues como sociedad tenemos que también sonar esa alarma de que la clase media colombiana necesita más respaldo para sobrevivir una situación como esta, pero también para fortalecerla. Tenemos que fortalecer la clase media. Alcalde, hay una huella que tiene Cali lamentable, que es la del narcotráfico y los bienes del narcotráfico. Uno de ellos incluso lo prepara su administración y si se lo permite, con todas estas circunstancias, poder utilizarlo para un parque. Pero hay bienes que tiene la Sociedad de Activos Especiales, hay muchos de ellos en Cali y su área metropolitana. Se contempla, a propósito que en el Congreso están ya planteando un proyecto, uno de los congresistas, Álvaro Monedero, para que sean utilizados para la reubicación y la misma reconstrucción de la ciudad. ¿Lo contempla? ¿Lo ha hablado con el gobierno? Sí lo contemplamos, ya tenemos identificados 3.000 bienes, entre los cuales hay fincas, hay casas y hay inclusive edificios de apartamentos que están vacíos y que están en buen estado. Ya lo hablamos además con el ministro de Vivienda. Es más, llevamos 2 años hablando de esto con el Ministerio de Viviendas, pero el ministro Jaime ha mostrado la voluntad de sacar esto adelante, mucho más en medio de la crisis. Entonces yo sí espero que podamos avanzar con eso, pero también hay que recordar que tenemos que respetar la voluntad también de los damnificados, su duelo, y hablo no solo de quienes perdieron seres queridos, también quienes lo perdieron todo. Entonces, por eso vamos a necesitar muchas soluciones. Esta es una de ellas, la de las propiedades de la SAE. Pues por supuesto en eso estamos todos en este momento, alcalde, buscando las soluciones para lo que viene, que no será fácil, pero afortunadamente hay muchas manos solidarias interesadas en ayudar. Le agradecemos, alcalde de Cali, Alejandro Eder, y seguimos acompañándolos en esta difícil situación que están enfrentando. Muchas gracias, y gracias de nuevo a Colombia, a Cali, por tanta solidaridad en medio de esta tragedia. Recuerden que esto continúa. La crisis humanitaria, según lo que nos dice la Cruz Roja, puede durar unos 3 meses más. Necesitamos aún más ayudas, y la reconstrucción de Cali tardará 3 años, pero la vamos a reconstruir más fuerte, más resiliente y más incluyente. Muchas gracias.